Am, Alguien más les voy a pedir si por favor preparan sus Biblias a el libro de Efesios, capítulo 1. Lo voy a pedir si por favor se ponen de pie juntamente conmigo, si les es posible. El día de hoy, con el favor de Dios, vamos a estar estudiando Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Les voy a leer la palabra de Dios y luego después entramos en oración. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Oremos. Altísimo Padre, venimos delante de ti una vez más, Señor, agradecidos por tus bendiciones, Padre Santo, por lo bueno que has sido por nosotros cada día. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, Padre, que ha extendido esa gracia y esa misericordia a nosotros, tus santos, Señor, por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, Padre. Te damos las gracias por la fe, Padre, que ahora tenemos, Señor. Te damos las gracias por la nueva vida que ahora tenemos en Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, y nos encomendamos a ti, Padre, que nos sigas ayudando a dar cada paso de esta vida, Señor, según tu voluntad, para tu honra y tu gloria, Señor. Te damos las gracias por tu palabra. Pedimos que obres en nuestras mentes, nuestros corazones, nos prepares para recibir y ser transformados más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. En lo personal, Padre Santo, te pido que seas conmigo, que pueda hablar de manera clara, que me ayudes, Padre, a dar fuerzas, Señor, de poder llevar a cabo este mensaje, Padre, y que sea para tu honra y tu gloria, Señor. Y es en verdad nuestro único anhelo como iglesia, como un cuerpo local de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, del cual es la cabeza de la iglesia, de que todo lo que hagamos, sea en nuestro pensar, hablar o andar, nuestro hacer, Señor, sea para la honra y la gloria de tu glorioso nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, el día de hoy vamos a profundizar un poco, como mencioné la semana pasada, la epístola a los Efesios inmediatamente da una vuelta hacia las cuestiones teológicas y bastante profundas. Cosas que creo que Pablo explica de manera eficaz, creo que son bastante simples, pero la complicación viene con nosotros mismos, con ciertas cuestiones que nosotros tenemos en nuestra propia mente, estando predispuestos a ciertas cosas. Entonces muchas veces son chocantes las verdades bíblicas, pero no dejan de ser verdades bíblicas. Y siendo verdades bíblicas, pienso yo, tenemos una responsabilidad a adoptarlas, tenemos una responsabilidad a creerlas, específicamente cuando son tan evidentes en las Escrituras. Una de las cosas que sí ocurre es de que muchas veces luchamos con ciertas verdades bíblicas, ciertas verdades acerca de Dios, pero siempre voy a apelar a que esa lucha interna, externa, lo que sea corta. Porque tenemos eventualmente que llegar a la realización o al entendimiento de que nosotros estamos sometiéndonos a la palabra de Dios. Eso significa que la verdad de Dios reina sobre toda área de nuestra vida, incluso lo que nosotros creamos en nuestro pensar acerca de ciertas cosas, sometemos todo pensamiento a la palabra de Dios. Una vida del cristiano es aquella la cual se está sometiendo completamente a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, eso no significa que por el resto de nuestros días no vamos a tener ningún problema con algo que leamos, incluso yo argumentaría lo contrario, pero es muy importante que no vaya más allá de simplemente que haya esa fricción, porque lo típico es quedarnos ahí, plantarnos ahí, luchar con las Escrituras en un sentido que nos perjudica más que nos ayuda, y la idea es de que si Dios lo ha hablado, nos sometemos a ello. Entonces, el día de hoy va a ser algo similar por cuestiones de la predestinación y elección de Dios. Pero bueno, como hemos acostumbrado, vamos versículo por versículo, frase por frase, vamos a ir viendo bíblicamente lo que aquí está escrito. Es bastante, hermanos, entonces voy a ir un poco rápido.
Pero igual, son cosas que vamos a estar tratando las próximas semanas, porque Pablo incluso lo sigue mencionando, entonces vamos a ir expandiendo un poco más. Versículo 3 comienza Pablo con una doxología. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces inmediatamente Pablo inicia con una alabanza a Dios, de la cual va a pasar a expresar la razón por la cual existe esta alabanza. Ahora, una de las cosas, hermanos, que les voy a explicar es de que el versículo 3 hasta el 14 en el lenguaje original es una oración. O sea, literalmente no pausa. Pablo a continuo expresando para nosotros lo que vamos aquí a leer. Ahora nosotros, los traductores, para nosotros han puesto diferentes puntuaciones, comas y X cosas para dividir la frase, poderla digerir un poquito mejor, pero el lenguaje griego es un poquito diferente y en ese sentido es una, como decimos en inglés, una oración que corre, ¿verdad? O sea, que está bastante larga. Pero vamos a ir haciendo fracciones de ella, parte por parte. Y aquí vemos lo que es esta doxología. Este es incluso el lenguaje bíblico común. Es costumbre bendecir al Dios de Israel por las grandes cosas que Él ha hecho. Les voy a dar varios ejemplos. Voy rápido, hermanos. Si van apuntando los versículos, por favor en mano escrita para que vayamos rápido conmigo. Primera de Reyes 19 dice: bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Vemos una vez más la frase: bendito sea el Señor tu Dios. Salmo 72, 18, bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Incluso en el Nuevo Testamento, esta oración que vemos, Lucas capítulo 1, 68 al 75, que se ve comúnmente como un himno. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Concederemos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Una vez más, en el Nuevo Testamento vemos esta misma frase que aquí en Efesios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pablo a la iglesia en Corinto, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. Una vez más, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay un enfoque amplificado en el hecho de que los autores del Nuevo Testamento ahora usan la frase Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes vieron en el Antiguo Testamento, vemos bendito sea Dios, bendito sea el Dios de Israel. Y ahora vemos bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos a Cristo, vemos en verdad su humanidad y divinidad compartidas con Dios. En la tierra, en su humanidad, Jesús clamó a su Dios. Y Jesús, como Hijo de Dios, lo hizo su igual. Una vez más, por lo tanto, lo que vemos es de que Dios es quien merece la alabanza. Es Dios quien está recibiendo la alabanza por lo que Él ha hecho. Entonces, cuando vemos la frase, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no solo nos habla acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, sino que le hace su igual, le hace, crea una igualdad entre Dios Padre y Dios Hijo, pero igual vemos que son alabados, son bendecidos, son glorificados. ¿Okay? Esto es lo que vemos a continuo en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que consideramos nosotros la Santa Trinidad, la doctrina de la Trinidad, de que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
No nomás son por versículos a los cuales vamos donde se señala la igualdad entre ellos en plena vista, sino también por lo que comparten en cuestión de alabanza, en cuestión de que sus nombres son enaltecidos, exaltados, algo que solo a Dios se hacía y se presentaba, ¿ok? Entonces nos empieza a ser un poquito más claro este lenguaje cuando lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho por el cual está recibiendo alabanza? Bueno, vamos a verlo. Pablo continúa, dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, me gustaría señalar que Pablo ha aclarado hasta este punto la obra trinitaria de Dios en esta doxología. La frase literalmente bendición espiritual nos está apuntando a las bendiciones por medio del Espíritu. Así que tenemos a Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo obrando en todo esto. Pablo tiene claro que tenemos absolutamente todo lo que es espiritual de los lugares celestiales a través de la redención en Cristo. Y hermanos, esta es la realidad, la cual hablaba un poquito Tomás al comienzo, que nosotros como cristianos, agobiados por las cosas de este mundo, enfocados en las tribulaciones, las dolencias, todo lo que pasa de este lado del cielo, como decimos en inglés, tenemos un enfoque que nos nubla o tal vez nos hace un poco menos claro todo lo que Dios en verdad ha hecho por el cristiano. Y la palabra de Dios, específicamente Pablo, lo que aclara, y aquí lo aclara bastante claro en el libro de Efesios, es de que en Cristo Jesús el cristiano en este preciso momento ahora posee toda bendición espiritual que pueda ser obtenida. Todo lo que Dios planeó para bendecir a su pueblo ahora pertenece al cristiano en el momento en el cual pone su fe en Cristo Jesús. Esto significa, hermanos, que no nos falta nada. O sea que espiritualmente nada, absolutamente nada nos hace falta. Pero de nuevo, el problema es de que nuestro enfoque muchas veces es en lo terrestre, en lo terrenal, en lo de aquí y ahora. Pero espiritualmente, el cristiano ahora es poseedor de toda bendición espiritual. ¿Ok? Y lo que vamos a ver y lo que vemos a continuo es de que Pablo constantemente ora de que el cristiano, ya sea el que está en Colosa, el que está en Éfeso, a los filipenses les escribe lo mismo, de que lleguemos a un entendimiento de esta verdad absoluta, de que ahora toda bendición espiritual es nuestra. Entonces, hermanos, nuestro trabajo, parte de la obra que llevamos a cabo en nuestra vida, es ir descubriendo toda esa bendición espiritual. ¿Ok? Es muy importante que nosotros tengamos eso presente, de que ahora por el resto de nuestras vidas nos toca aprender toda la bendición que Dios ha derramado sobre nosotros, y todo esto es en Cristo, ¿ok? En Cristo Jesús. Ahora, estas bendiciones, como ya mencionamos, de que son de aquí y ahora, seguirán hasta la eternidad. Y lo que vamos a ver es de que desde aquí hasta el versículo 14, vamos a ver algunas de esas bendiciones. Entonces vamos al versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y aquí, hermanos, es donde este versículo se nos introduce lo que es la doctrina de la elección. Y les aclaro rápidamente, hermanos, que la elección de Dios es la idea de seleccionar un grupo de entre la masa entera para la salvación. La idea, como ya mencioné, es simple, pero bastante complicada, teniendo en cuenta que se ha debatido por siglos desde la antigüedad, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a acampar un poco de tiempo vamos a pasar aquí para elaborar esta doctrina, de que el día de hoy salgamos con un entendimiento claro de lo que la Biblia presenta como la elección de Dios y la predestinación, cual vamos a ver tal vez un poco la semana que viene, si Dios nos permite. Pero vamos a ver si podemos ser claros. La doctrina de la elección de Dios nos habla de que hay un grupo de personas conocidas solo por Dios,
que fueron escogidas por Dios para estar en Cristo Jesús. El estar en Cristo Jesús nos habla de salvación, de creer en Él, de confiar en su obra. Y todo esto, toda esta elección se hizo antes de la fundación del mundo. Esto fue decretado antes de la creación. Entonces, inmediatamente lo que empezamos a entender es de que se tomó la decisión antes de que se hiciera todo, antes de que se creara cualquier cosa, todo lo que iba a estar hecho, antes de que fuera hecho, Dios elegiría para sí mismo a un pueblo en Cristo Jesús. Ellos verían a Cristo y se aferrarían a Él para la salvación. Y esto es independiente al entender de que esto fue decretado desde antes de la fundación del mundo. Una de las ideas que nos comunica, que es bastante clara y específica en el libro de Romanos capítulo 9, es de que esto se hace sin que aún ustedes ni yo hubiéramos hecho alguna cosa alguna. Se determinó quién fueran los elegidos. Ahora, noten cómo Jesús habla acerca de todo esto. Vamos a ir a Juan 6, un capítulo donde vemos bastante claro cómo vemos prácticamente esta doctrina. Voy a leer bastante, hermanos, pero sigan conmigo. Yo les digo dónde subrayen para que después podamos dialogar un poco el jueves si hay preguntas. Juan 6, vamos a leer primero desde el versículo 22 hasta el 71. Entonces, de nuevo, bastante lectura el día de hoy. La idea sería de que nosotros vamos a ir a las Escrituras para ver y desarrollar la doctrina de la elección. Siendo una iglesia bíblica, creo que es importante que dependamos de la Biblia, ¿ok? Versículo 22. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí subrayen. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, pausa ahí rápidamente, porque una de las cosas que siempre se complica un poco, pienso que hombres piadosos que tienen una intención adecuada, una intención correcta, pero nos habla de la idea de lo que es requerido para llegar a fe, lo que es requerido para obtener salvación. Entonces, muchas veces nuestro enfoque son en las buenas obras. Y no estoy hablando de que las iglesias, hay iglesias que lo hacen, pero no estoy hablando en el sentido de que se está predicando un evangelio de obras, pero sí se puede convertir en ello, porque se hace tanto énfasis en las buenas obras que como que se junta con la salvación y el requisito de obtener la salvación. Predican una salvación por fe, pero se juntan las obras en el sentido de que ahora son las obras las que dan esa fe. Pero noten lo que Jesús aquí menciona. ¿Qué es la obra de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios requiere del hombre? Que creáis en el que Él ha enviado. Es la respuesta de Jesucristo y es una respuesta que Él da siempre. Arrepentíos y creer, arrepentíos y creer. Es lo que literalmente Cristo siempre menciona. Ahora, las buenas obras son bastante importantes, lo vamos a ver cuando vayamos avanzando más por medio de nuestro estudio en Efesios. Pero que nos quede claro que la salvación es por fe en Cristo Jesús nada más. Y esa es la obra, la única obra de la cual Dios se va a enfocar para las cuestiones de justificación y redención. Continuemos. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto,
Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Ahora noten conmigo porque aquí está ocurriendo algo bastante importante para que entremos en contexto. Esto es después de que Jesús ha dado de alimento a los 5,000 hombres. Muchos piensan que pudieron haber sido 10,000, 15,000, 20,000 personas, con unos peces y unos panes. Y Jesús incluso les echa en cara de que ustedes me buscan porque se comieron y saciaron. Como que vienen a Él porque en Él encuentran el saciar de sus necesidades físicas. Entonces Jesús, como es típico, Él habla de las cosas espirituales. Pero noten que esta multitud, viene y le dice a Jesús, ¿qué señal nos das para que te creamos? Para que creamos que tú has sido enviado, para que creamos quién dices que eres, para que te creamos en lo que tú estás hablando. Literalmente le preguntan a Jesús, ¿qué señal nos puedes dar? Y ejemplifican a Moisés y le dicen, bueno, Moisés dio maná del cielo, hablando de que Moisés era el profeta y cosas así, ¿no? Entonces Jesús les aclara, no fue Moisés, sino que fue Dios. Versículo 33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ahora, noten, entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Ahora, noten lo que acaba de ocurrir. Entienden, la multitud entiende, hay un pan que Dios da, que quitará el hambre por siempre y la sed por siempre. Lo entienden. Y dice la multitud, danos de ese pan. Queremos de ese pan. Acuérdense, acaban de recibir pan y pescado, han sido saciados y ahora la conversación se ha vuelto un poquito más espiritual, pero ellos siguen pensando en cuestiones físicas, ¿no? Y dicen, danos de ese pan. ¿Para qué? Para que vivan por toda la eternidad, ¿correcto? Y Jesús, ¿qué es lo que les dice? Yo soy ese pan. El que cree en mí, ¿va? El que come de mí no morirá, vivirá por siempre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Será saciado literalmente, es lo que estamos hablando. Pero noten que a pesar de todo ello, a pesar de que Jesús milagrosamente les ha dado de alimento, a pesar de que les ha predicado verdad de Dios, a pesar de que les ha aclarado lo que es el maná verdadero, que Él ha descendido desde el cielo como pan de vida para la salvación de ellos, literalmente les dice, a pesar de todo eso, dice, no creen. ¿Okay? Versículo 37, subrayenlo. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Una de las cosas muy importantes, hermanos, es de que Cristo mismo empieza a hablar de un grupo selecto. Literalmente Cristo les acaba de decir a las multitudes, yo les he dicho quién soy, he hecho lo que he hecho y aún no creen. ¿Y por qué no creen? Porque el Padre no los ha dado a mí. Cristo literalmente les está diciendo, hay un grupo peculiar que Dios el Padre ha asignado para entregármelo a mí. Eso significa que no son todos. Eso significa que Jesús no está hablando de toda la multitud, sino que literalmente le está diciendo, ustedes no creen, y lo va a aclarar un poquito más adelante, ustedes no creen porque no se me han dado a mí por el Padre. Y habla del lenguaje peculiar, dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y yo lo resucitaré. Entonces habla de que este grupo de entre la multitud, van a ser los que van a creer. Van a ser los que van a ver a Jesucristo como el pan de vida. Se les va a revelar la verdad espiritual de que Cristo ha descendido del cielo, enviado por el Padre como el pan de vida, que se necesita consumir para no tener hambre jamás ni sed jamás, para tener la vida eterna.
Entonces, noten el lenguaje que Cristo mismo está usando. Esto no nomás es de que, porque hay personas que han dicho, no, es que Pablo inventó esa doctrina y empiezan a dividir las cuestiones porque tanto es su problema en contra de la elección de Dios. Noten lo que ocurre como es típico del ser humano, versículo 41. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ahora, vamos a pausar aquí antes de entrar en uno de los versículos más importantes y claves de esta doctrina. Ellos, una vez más, ponen su mirada en las cosas físicas. Jesús ha dicho, yo he sido enviado por el Padre, yo he descendido del cielo. Y ellos dicen, no, espérate Jesús, a tu padre y a tu madre conocemos. O sea, tú eres nacido de madre y padre. Básicamente, rechazando la idea que él ha sido enviado del cielo. ¿Okay? So, literalmente la respuesta de ellos, entre ellos es, no, espérate. Jesús nos está cuenteando. Porque a su padre y a su madre la conocemos. Él no viene del cielo, él viene de María y José, de José y María. Entonces Jesús, como todo lo sabe, les contesta. No se perturben, no murmuréis, no estén ahí alegando. Noten lo que les responde. Versículo 43 y el 44. Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, uno de los versículos más claves acerca de lo que viene siendo la elección de Dios, la predestinación de Dios, el llamado eficaz, el cual también va a ser una doctrina en la cual vamos a entrar, es la idea de que los únicos absolutamente que pueden creer en Cristo Jesús son aquellos que son atraídos por el Padre. Lo he explicado antes. La palabra ahí traer literalmente es arrastrar, y podemos hablar de esa dinámica un poquito más adelante, pero la idea es de que los únicos que pueden creer en Cristo entre esa multitud y 2000 años después, el día de hoy, los únicos que pueden creer en Cristo son aquellos de los cuales el Padre los trae a Él. Esto es obra de Dios, hermanos. Obra milagrosa y gloriosa de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué todo eso es necesario. Pero subrayen Juan 6:44. El único que puede venir a Cristo es aquel que es atraído, arrastrado por el Padre. 45, continuamos. Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Una vez más se escandalizan porque están hablando de lo físico. Vuelven a lo físico. Aquí ya ellos están pensando en el canibalismo, ¿verdad? ¿Cómo es de que vamos a comer de su carne? Noten el lenguaje, versículo 53. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Ahora, una vez más, entendamos lo que Jesús está diciendo, que es necesario ¿qué? Comer su carne, beber su sangre. ¿Ok?
Y aquí estamos hablando de cuestiones bastante espirituales, cuestiones bastante misteriosas que ocurren en lo que es la Santa Cena. Empecemos a apreciar un poquito más a lo que estamos haciendo referencia, de que la Santa Cena es algo un poco más allá. Ahora no estoy diciendo que la sangre y el pan se convierten, disculpen, el vino y la sangre se convierten en la carne y el pan literalmente, que ahora estamos nosotros literalmente comiendo y consumiendo la carne y sangre de Jesucristo, pero espiritualmente en nuestra alma hay una unión bastante mística, bastante, no debo de usar la palabra mística, pero divina, que ocurre, en el cual ahora nosotros somos partícipes del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esto nos elabora Pablo, y esto es lo mismo en los dos sacramentos. Lo hemos hablado, el bautismo no nomás es un símbolo, es literalmente una unión en la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Okay? Ahora noten la reacción. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Entonces dicen muchos: ok, ¿sabes qué? Es muy difícil lo que Cristo está mencionando, lo que Cristo está diciendo. Ahora acuérdense que eran sus discípulos, acuérdense que ellos iban detrás de él, iban aprendiendo de él, les dio de comer, escuchaban sus enseñanzas, y ahora han concluido: es muy difícil. Lo que Cristo, lo que Jesús está hablando, enseñando, instruyéndonos, es muy difícil. Pero noten el versículo 61. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo: ¿esto se escandaliza? Pues que si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Ahora ahí vamos a pausar. Versículos 64 y 65, subráyenlo. Porque lo que acaba de ocurrir, según el apóstol Juan, lo que se nos acaba de indicar es de que Jesús sale y enseña. Y Él va enseñando, y Él va instruyendo verdad de Dios, y Él va proveyendo para todos el camino a la verdad. Y vienen muchos a Él, y millares y millares de discípulos vienen y lo van siguiendo. Donde Él va, lo esperan, lo están esperando ahí discípulos detrás de Él. Y Jesús dice, Juan nos dice que Jesús sabía desde el principio de ese grupo de discípulos quién en verdad no creía en Él. Ahora noten, porque esto nos habla de varias realidades, hermanos. Y es una advertencia para nosotros de asegurarnos de que en verdad nos encontremos en Cristo, de que en verdad seamos aquellos que hemos creído. Porque lo que vemos a continuo en la Biblia son aquellas personas que se dicen ser creyentes, que se dicen ser discípulos de Jesús, cuando en verdad no lo son y nunca lo fueron y nunca lo serán. Y Juan nos dice que Jesús sabía desde el principio quiénes eran. Y ahora noten lo que les aclara a ese grupo que está murmurando, a ese grupo que se quiere ir porque eventualmente ellos se van. Lo vamos a leer ahorita. Pero notemos que lo que Jesús apunta al entender que hay discípulos que no creen en Él, les dice: hay algunos de vosotros que no creéis. ¿Por qué? Por lo que Él les ha dicho, versículo 65. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Literalmente lo que Jesús les dice: ustedes no creen porque el Padre no los ha traído a mí. Y cuando empezamos a conectar todo, como vamos a ver ahorita un poquito más adelante, lo que Jesús literalmente está diciendo: ustedes no son míos, no se me han dado, y no los resucitaré, y no llegarán a mí, y no tendrán vida eterna. Versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Y tenemos una de las confesiones más gloriosas por parte de Pedro. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Ahora noten porque aquí también está importante lo que acaba de ocurrir. Pedro dice: nosotros hemos creído en ti. ¿Qué acaba de explicar
Jesús a todas las multitudes. Que el que cree es porque ha sido escogido, porque Dios lo ha atraído. Entonces noten lo que Jesús le responde a Pedro. ¿No os escogí yo a vosotros? Noten la respuesta de Cristo. Quiero ser claro, hermanos, porque muchas veces leemos las cosas y no ponemos atención a lo que Cristo está diciendo. Pero literalmente, por ejemplo, nosotros tenemos una tendencia, o tal vez venimos de una escuela donde uno dice, bueno, es que yo creí en Cristo, yo escogí a Cristo, yo vi la grandeza de Cristo, entonces me fui detrás de Él. Y lo que Cristo literalmente le está diciendo a Pedro, quien acaba de confesar lo mismo, yo he creído, nosotros hemos creído en ti. Jesús les dice, ¿no fui yo quien los escogí a ustedes? ¿No fui yo el que escogí a ti, Pedro, Juan? Noten, ¿no escogí yo a vosotros los 12? Y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. De nuevo, hablando de la omnisciencia de Cristo, hablando del conocimiento que él ya tenía de quién le pertenecía y quién no, y de que cómo Jesús mismo orquestó literalmente la obra al escoger a Judas para llevar a cabo la traición que tenía que ocurrir. La elección es hecha por Dios, hermanos. Los elegidos van a creer. Esta es la doctrina de el llamamiento eficaz y eventualmente vamos a llegar a ello, pero por favor notemos el lenguaje claro de la elección de Dios, de que hay un grupo. Ahora, ¿cómo llegan a fe? Es la otra doctrina, la cual vamos a elaborar también, pero enfoquémonos el día de hoy de que hay un grupo que va a creer. Ese grupo son los elegidos. Aquí hay otra sección corta, Juan 10, 7 al 30. Tengo que ir un poquito más rápido, hermanos, porque quiero terminar hoy. Juan 10, versículo 7 en adelante dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Aquí está el 14, 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Ahora noten 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora noten el versículo 19, lo que ocurre. Dice, se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras y muchos de ellos decían, tiene un demonio, está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían, estas son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Ahora noten lo que acaba de ocurrir, hermanos. De nuevo estamos hablando de personas que no entienden lo que lo que Cristo mismo está hablando a ellos acerca de sus ovejas, acerca de cómo le van a escuchar su voz, que una vez más vamos a hablar acerca de lo que es el llamamiento eficaz, el escuchar la voz que les está llamando a venir a formar parte del redil. Entonces ellos se molestan como acostumbran, pero noten, están diciéndole que él está endemoniado, que tiene un demonio. Noten lo que se nos explica por parte de Juan, el versículo 22. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso?
Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Versículo 25 en adelante, subrayen hasta el 30. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Ahora vamos a pausar. Le están preguntando a Jesús, ok, literalmente, dinos, Jesús, si tú eres el Cristo. Dinos si tú eres el enviado, el escogido, el ungido de Dios, al que estamos esperando, al que tenemos miles de años esperando. ¿Qué responde Jesús? Les dice: ya se los dije. O sea, afirmativo. Pero dice: pero ustedes no creen. ¿Por qué? Continuamos, dice: las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Entonces, literalmente Jesús dice: vean lo que he hecho. Según las Escrituras, lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que llevar a cabo, el poder que se ha demostrado, las obras, los milagros, todo lo que he hecho, deberían de testificar a ustedes de quién soy yo, y aún no creen. 26, pero vosotros no creéis. ¿Qué dice ahí, hermanos? Porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Inmediatamente buscan matarlo. ¿Por qué? Porque se está haciendo igual a Dios. Pero noten lo que acaba de decir Jesús. Se los he dicho, he testificado por medio de las obras de que yo soy el Cristo, de que yo soy el enviado, de que incluso soy Dios mismo, y ustedes no creen. ¿Y por qué no creen? Porque no me pertenecen, porque no son mis ovejas, porque no forman parte del grupo que Dios me ha dado, que Dios el Padre le ha dado a Cristo. Entonces, literalmente, una vez más, estamos viendo este lenguaje. Notemos, hermanos, que Jesús tiene ovejas que Dios le ha dado. En algún momento hubo una determinación de que ciertas ovejas pertenecerían a Cristo. También vemos que estas ovejas que pertenecen a Cristo, que le fueron dadas a Él, vendrán a Él, oirán su voz, van a creer. Entonces, esta es la secuencia de todo lo que estamos leyendo, basado en lo que Jesús está enseñando. Ahora, otra cosa que vemos aquí es de que aquellos que no creen no son sus ovejas, como ya mencionamos. Pero, ¿cuál es la causa de su incredulidad? Que no son suyas, para empezar. Ahora, quiero aclarar esto, hermanos, porque muchos explican esta sección y dicen: bueno, es que no son sus ovejas porque no creen. O sea, que la razón por la que no se han convertido en sus ovejas es porque no han creído. Pero no es lo que nos explica el versículo. El versículo nos está explicando de que no creen ni van a creer, jamás van a ejercer fe en Cristo, porque originalmente no son sus ovejas, ni las serán. ¿Notan la diferencia? Ellos no creen porque no son sus ovejas. Y tenemos entonces la conclusión de que no van a creer. Las ovejas de Jesús son aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, hermanos, esta es una de las doctrinas más difíciles de aceptar, pero creo que tiene que ver con una comprensión incorrecta de la doctrina de la elección o con un malentendido de las realidades bíblicas. Permítanme aclarar, y una vez más voy a ir un poquito rápido. Como hemos discutido antes, la Biblia presenta algunas verdades que realmente no son buenas noticias para nosotros, a no sea que fuera por la doctrina de la elección y la predestinación. Déjenme les aclaro algunas de ellas. En Romanos 3:10, en adelante, hasta el versículo 18, leemos lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, ¿cuántos hermanos? Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿cuántos hermanos? Uno. Noten, sepulcro abierto es su garganta. Engañan de a continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, noten, hermanos, aquí este versículo siempre
los que nos consideramos un poquito más reformados en soteriología, reformados en la teología en general, siempre vamos a apuntar a Romanos 3 para hablar acerca de lo que es la depravación total del hombre, ¿verdad? Esta idea de que en el hombre no hay nada provechoso para su salvación, para agradar a Dios. Y lo que el otro grupo que argumenta en contra de nosotros diría es de que no, espérate, no está hablando de una depravación total. Hablando de que el hombre, no es de que el hombre no pueda ni quiera, sino que sí puede. Pero noten que el lenguaje es bastante claro. No hay quien busque a Dios. Y no hay ni siquiera uno. O sea, literalmente Pablo, citando Isaías, le está diciendo a la iglesia en Roma la condición del hombre. De que no hay ni siquiera una persona que busque a Dios como se debe. Según Dios, entonces, lo que nos queda claro es de que todos somos pecadores, descarriados de Dios y sin temor a Él. Noten el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, sin Cristo, sin la obra del Espíritu Santo, sin la obra de Dios en la salvación, todos somos considerados pecadores, descarriados de Dios y sin temor a Él. Y solo toma unos momentos el acordarnos lo que hacíamos para en verdad estar de acuerdo de que vivíamos sin temor de Dios, haciendo nuestra propia voluntad. Incluso por esa voluntad, hermanos, el argumento es de que por esa voluntad propia ninguno de nosotros buscaríamos a Dios. No tenemos necesidad de Dios. De hecho, la idea de Dios nos molesta, porque esto entonces significa que no podemos seguir haciendo, disculpen, lo que nos place. La idea de Dios, el concepto de Dios es ofensivo porque yo quería seguir en mi pecado, porque yo quería seguir haciendo lo que a mí me trae placer sin importar a los demás y sin importar lo que Dios pide de nosotros. De mi propia voluntad no haría cambios. Esta es la realidad de toda la humanidad. No van a decir aquí, no, ese pastor, ¿qué onda? Somos todos. Es la idea de todos. Ahora, algunos podrían argumentar, no es cierto, hay algunos que sí son buenos. Y hermanos, es por gracia de Dios que nosotros, aún siendo pecadores, podemos hacer algún bien los unos a los otros. Pero tendríamos que definir entonces qué es ser suficientemente bueno. Porque aquí la idea va a variar. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Y nuestra opinión es muy diferente a la de Dios. El estándar nos queda claro. En Santiago 2:10 se los leo, dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, se ha hecho culpable de todos. Lo hemos hablado, la ley tiene 613 mandamientos. ¿Ok? 613. Lo que Santiago nos indica, si tú cumples 612 de ellos, tal vez ustedes y yo diríamos, espérense, ese es un 99%, aquí en Estados Unidos eso es una A. Y pasas la clase. O tal vez en México que llega hasta el 10, ¿verdad? ¿Qué sería? 9 puntos y algo, ¿no? Y de no, pues pasé la clase. Pero no, lo que Santiago está diciendo es de que es un 10 o nada. 100% o nada. Si has mentido una vez, si has robado una vez, si tus ojos han deseado una mujer que no te pertenece, un hombre que no te pertenece, has codiciado lo que tiene tu vecino o tu vecina, eres culpable de toda la ley de Dios, es lo que nos dice Santiago. Transgresor de la ley, culpable de su ira. Noten lo que nos dice, lo que sucede con los pecadores, que se presenten ante un Dios justo y verdadero y el Creador como pecadores. La Biblia nos es claro de eso también, Salmos 37-38. Pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada. Salmos 92:5-9. Qué grandes son tus obras, oh Señor. Cuán profundos tus pensamientos. El hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto. Que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Mas tú, oh Señor, excelso eres eternamente. Porque he aquí tus enemigos, Señor, porque he aquí tus enemigos perecerán. Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Cosas alentadoras.
habla de que todo pecador, todo malhechor, toda persona, como hablábamos el jueves, que está en enemistad contra Dios, que es enemigo de Dios, apartado de Cristo, perecerá, será destruido. Entrará en calamidad por toda la eternidad, bajo la ira de Dios, por el castigo, por la transgresión de su ley. Todo hombre, toda mujer, la humanidad entera merece la condenación de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero hay otra noticia, otra verdad bíblica que vemos claramente expresada en las páginas de la palabra de Dios. En el Salmo 103, 8 al 10 se los leo. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá contra nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y ahí el más glorioso y más resonante, gloria a Dios. Porque la Biblia promete que Dios es compasivo, que Dios es clemente, que Dios es paciente para con el malhechor, para con ustedes y para conmigo. Y no nos ha pagado según nuestras maldades, no nos ha pagado según nuestro pecado. Porque hermanos, de cierto les digo que si fuera un Dios solamente justo, el momento que pecamos caemos muertos y entramos al juicio eterno de Dios. Y si tan solo meditamos en cuánto pecado hemos hecho en contra de este Dios Salvador justo, el peso se convierte más y más grave. Pero porque Dios es compasivo, porque Dios es clemente, porque Dios es lento para la ira, porque Dios es grande en misericordia, porque Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, porque no nos ha pagado según nuestras iniquidades. Por ello, entendemos que la honra y la gloria pertenecen a Dios. Porque la Biblia nos habla de un grupo específico. Porque no está hablando de todos. Su elección es de algunos, hermanos. Es la gracia y la misericordia que expresan su amor. Noten, el 100% de las personas nacidas de la creación, desde Adán y Eva hasta ahora, nacidos de padre y de madre, incluso nosotros que nos encontramos en este lugar merecíamos el infierno de acuerdo con el estándar justo de Dios. Que salgamos el día de hoy convencidos mínimo, hermanos, de que merecemos el infierno. Porque el día de hoy no se habla de estas cosas. El día de hoy yo merezco felicidad, yo merezco el cumplimiento de todo deseo propio, yo merezco felicidad y gozo y paz y todo lo que mi corazoncito pudiera desear, eso merezco. Corazonzote, ¿verdad? Me dijeron que está... La idea es, hermanos, de que no consideramos nuestra maldad delante del Dios justo y la Biblia nos lo echa en cara. Pero en lugar, hermanos, pero en lugar de condenar al mundo entero como merecemos, Dios selecciona a algunos para la vida eterna. Algunos se han quejado diciendo que esto hace que Dios sea parcial, que ama a algunos más que a otros, que Dios es injusto. Tenemos la tendencia a pensar que Dios es injusto. Dios, esto no es justo. ¿Cómo pudo elegir a algunos y no a todos? Recuerdo, les he platicado, mi jefe preguntó acerca de esto y dijo, yo no puedo servir a un Dios así. No puedo servir a un Dios que elegiría a algunos y dejaría a otros. Y le dije, no lo harás a menos que Él te lo permita. Acabamos de leer Juan 6 y 7, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, la elección de Dios es soberana. Él escoge lo que le place, cómo le place, Él es Dios, tiene la autoridad para hacerlo. Pero si este es nuestro pensar el día de hoy, si pensamos que esto es injusto, si estamos convencidos de que la elección soberana de Dios es injusta, creo nos hemos perdido el punto de todo. En las palabras de un predicador popular, Matt Chandler,
Dice, no queremos lo justo. Si Dios es justo, todos obtenemos el infierno. Y exclama, por favor, Dios, sé injusto. ¿A qué se refiere? A que si Él solo nos trata con justicia pura, lo justo es el infierno para todos nosotros. La elección soberana de Dios es sobre algunos pecadores de un grupo donde nadie merecía ser elegido, hermanos. Donde todos, el 100% del grupo merece el infierno sin peros. Y Dios, en su misericordia, elige a un remanente por su gracia y su misericordia, elige a un grupo de entre todos. No salva a todos, hermanos. Esto pondría en cuestión su justicia. Pero haciendo clara su gracia y amor, escoge a algunos. La gloria sea a Dios. Esta es la doctrina de la elección. Hermanos, continuemos. Estos elegidos son escogidos con un propósito. Dice que para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La santidad es ser moralmente puro e irreprensible, es no tener culpa, amados. Esto es toda la obra de Cristo realizada para los elegidos. En Colosenses capítulo 1, 21 y 22, Tomás lo tocará un poquito más adelante. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, que en Cristo, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto es hecho, eso es un hecho, ya ha ocurrido, lo vimos la semana pasada. En su gracia y misericordia, Dios a través de Jesucristo y su obra en la cruz nos ha hecho perfectamente santos y ha quitado toda culpa de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Esta es una salvación completa. Ezequiel 36, 22 al 27 se los leo, hermanos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios: no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas, de las naciones. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios, y todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo de entre vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpléis, ¿qué dice ahí, hermanos? Cuidadosamente mis ordenanzas. Dios nos libre de ser un creyente que hace a un lado las ordenanzas de Dios, que a la ligera toma los mandatos de Dios para llevar a cabo una vida que trae blasfemia y profana su nombre. Porque lo que Él ha prometido, la redención que Él ha cumplido, la salvación que Él te ha dado a ti y a mí, es una salvación completa, una santificación donde ahora tu corazón debe anhelar los mandatos de Dios. El elegido es elegido a buenas obras. Somos partícipes de este pacto en Cristo, completamente santos y completamente irreprensibles en Cristo. Hebreos 10:14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hermanos, ¿cuál es entonces nuestra respuesta en este día? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho todo esto y más en Cristo Jesús. Hermanos, oro que la doctrina de la elección nos anime, como lo ha hecho con muchos reformadores, con muchos hermanos y hermanas a lo largo de los siglos, que Dios escogiera a algunos de sus propios enemigos para concederles misericordia y gracia, para que con nosotros, aunque merecedores del infierno, obtuviéramos vida eterna. Que Cristo apareciera a nuestro favor para ratificar esto, para completarlo en nuestro nombre. Amados, la pregunta no es quiénes son los elegidos, por qué son los elegidos,
son cosas con las cuales nos obsesionamos. Un entendimiento correcto de la elección nos llevaría a la conclusión de que ningún elegido debería existir, porque todos éramos enemigos de Dios. En cambio, que estas verdades nos pongan de rodillas en gratitud de que Dios escogería a un pecador como yo. Que meditáramos en el precioso Salvador que se entregó a sí mismo por nosotros, que blasfemábamos su nombre en toda oportunidad. Que proclamemos juntamente con Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que a través de su Espíritu me ha dado todo lo que hay que tener del cielo y ha asegurado para mí un lugar ante su presencia por toda la eternidad, y lo ha hecho por ustedes también. Esto es lo que Él ha hecho por todos los que creemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que verdaderamente nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Oremos.